Bueno, hoy estamos cambiando de cacerola nada más, ¿ok? Vamos a cambiar de cacerola, pero el alimento que es la palabra del Señor y que hemos aprendido que es nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro pan que produce vida en nosotros, Él está aquí presente, amén. Entonces Él, como dice el Salmo 23, ha preparado, ha aderezado una mesa para nosotros, amén. Así es de que ya usted sabe, si toma lo que el Señor le está dando, porque Él dice que todos seríamos enseñados por Dios. Nosotros simplemente somos instrumentos, vasijas de barro que nos ponemos en sus manos para que Él nos use. ¿Estamos de acuerdo? Pero la sustancia, así como la sopita de pollo, ¿verdad?, que nos da el Señor, ¿verdad?, esa viene de parte de Él. Él la ha provisto ya, y si usted quiere darle solo unos sorbitos, una cucharadita, ya es su asunto, ¿sí? Pero yo creo que hoy queremos saciarnos, ¿de acuerdo? Y vaya que hay mucho para comer en esta noche, mucho que recibir de parte del Señor. Vamos a tratar de a continuar donde se quedó el pastor José Imar Valle, ¿verdad?, donde se quedó mi esposo. Y a ver si no me retrasé o algo, pero algo de lo que él estaba hablando en cuanto a las señales, él decía que Jesús hacía las cosas y que lo que nos toca a nosotros es ver y creer. ¿Se acuerdan de eso? De esas dos palabras, ver y creer. Entonces vamos a decirle al Señor: yo quiero que hoy me enseñes, yo quiero hoy verte a ti manifestado en tu palabra, y quiero creer esa palabra que edifica mi vida, que me sacia, que me bendice. Brevemente, digámosle lo que usted le quiera decir al Señor en base a lo que hemos dicho de introducción. Dígale: Señor, aquí estoy para recibir de ti. ¿Lo quiere hacer? Levante una mano, diga: aquí estoy, Señor, me presento delante de ti, quiero que tú satisfagas mi vida con tu palabra, que tú me sacies, que tú me llenes, que tú me edifiques. He venido a recibir lo que tú tienes para mi vida. Decimos amén. Gloria a Dios. Muy bien, entonces vamos a hablar un poquito donde se quedó ahí mi esposo en cuanto a las señales y vamos a distinguir aquellas cosas importantes. Recuerden que estamos trabajando en todo Juan y de repente nos damos un recorrido con una perspectiva y luego volvemos a dar otro recorrido con otra perspectiva. ¿Se ha notado eso, verdad? Como que nos regresamos a los capítulos 1, 2, 3, 5, 8 y luego vamos hasta el 18 y luego otra vez volvemos a recorrer, pero desde diferente óptica, desde diferente aspecto. Así es como hemos estado viéndolo, porque recuerden que esto es un estudio teológico. Estamos trabajando en la cristología, ¿sí? Estamos conociendo a Cristo desde la visión del evangelista Juan. Entonces, por eso no es que estamos estudiando como ustedes están acostumbrados, verso por verso, una continuidad y hacer un estudio inductivo. Este es un estudio teológico de la persona de Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, a ver. Yo quisiera preguntar a alguien, a un valiente, muy valiente tendrá que ser, que me pueda decir así casi de memoria, sin mover este número, por favor, sin moverme la pantalla, las 7 señales que recuerda que hizo Jesús. Alguien así valiente que diga: yo se las digo, ya me las aprendí. Alguien que se sepa las 7, que se sepa las 6. Si acaso 5, ya no puedo bajar más. No me diga. Ahí hay un valiente o una valiente. ¿Quién? Ahí está. ¿Quién es? Levante su. ¿Quién? Hermano, por favor. Muchas gracias. A ver, recuérdenos. Bueno, tenemos en el capítulo 2 lo que son la conversión del agua en vino. Ajá, la señal del el agua. hijo del noble. Muy bien. Tenemos luego el paralítico del estanque de Betesda. Bien. Luego tenemos lo que es la multiplicación de los panes. Excelente. Luego tenemos lo que es cuando se multiplican los panes y pececillos. Luego tenemos lo que es cuando Jesús camina sobre el agua. Genial. Y la resurrección de Lázaro. Ajá, y el ciego de nacimiento. Y el ciego de nacimiento, capítulo 9 de Juan. Un aplauso para este varón.
Y bueno, le vamos a dar un obsequio. ¿Se lo puedes dar, Lucy, porfa? Al hermano, un pequeño obsequio de gratitud por su gran esfuerzo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a la pantalla, vamos a la presentación y qué bueno que algunos sí están recordando. Yo sé que de repente cuando uno les hace una pregunta desde acá nos ponemos todos nerviosos, ¿verdad? Nadie quisiéramos como exponernos o algo, pero es bueno ejercitarnos un poquito, reflexionar y pensar. Entonces algunas preguntas por ahí se van a hacer. Por ahí nos quedamos en la parte de estábamos hablando del yo soy primero antes de las fiestas, ¿sí? Y recuerden que ese es el tema muy céntrico principal de la teología de Juan. Los yo soy es su elemento fundamental, su recurso teológico distintivo, ¿sí? Y ya se nos había explicado que había 4 yo sois que eran absolutos, donde Jesús simplemente dice yo soy, como cuando se le presenta a la samaritana o cuando es arrestado, ¿sí? Entonces él dice yo soy, ¿sí? Y ahí es absoluto, no hay un sustantivo adicional. Pero posteriormente también encontramos que hubo 7 ocasiones en las que sí había un yo soy con sustantivos, pero ahora en esta ocasión los vamos a ver la conexión que hay de eso yo soy, que traen adicional una expresión, un sustantivo, como el yo soy la luz del mundo, ¿sí? Yo soy el buen pastor. Adicional a eso, sí, los vamos a ir viendo, pero que está conectado con las celebraciones, las fiestas. ¿A quiénes les gustan las fiestas? Claro, se nota aquí en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, ellos tenían, ya vimos, podemos avanzar, vimos el calendario, vimos todas las fiestas, 7 fiestas más, antes de, creo que estaba el de las fiestas nada más como para, bueno, ahí están, ajá. En el calendario hebreo, ellos tenían muchas fiestas. Había ciertos meses, estaban conectados, ya nos habían hablado sobre el calendario y la conexión. El primer mes había 3 fiestas, en el tercer mes. Entonces todo estaba relacionado con el movimiento de los astros, ¿verdad? La luna, en el caso de los meses. Y en el caso del equinoccio y del solsticio eran el sol, ¿no? Y los movimientos del planeta. Y estaban conectados, pero todo tiene un significado, obviamente no lo vamos a mencionar ahora, pero ellos se organizaban de esa manera. Tenían muy bien estructurado y organizadas las fiestas, y cada fiesta tenía un valor y un significado, lo celebraban. Había fiestas de un día, que eran una sola vez, pero había fiestas de 7 días que todo el pueblo tenía que moverse, tenía que celebrar, tenía que disfrutar, tenía que alegrarse, que esa es una de las características de la fiesta. No vamos a tener una fiesta para estar todos aburridos, ¿verdad? Sino estamos en una fiesta para celebrar, para alegrarnos. Pero viene Jesús y entra en ese contexto cultural, respeta el contexto cultural, porque Dios, o Jesucristo en este caso, no está señalando las cuestiones de la cultura, las prácticas, las costumbres, e incluso costumbres y tradiciones que se añadían. Solo en algunos casos sí marcaba, especialmente a los fariseos, algunas tradiciones que no debían de integrarse porque ni ellos mismos las podían cumplir y querían que los demás las cumplieran. Pero Jesucristo no estaba discutiendo si esto era correctamente histórico, si esto no se debería de celebrar. E incluso cuando lleguemos a la fiesta de las luces, el Hanukkah, pues era una fiesta que tenía otro contexto, no había sido revelada en el Levítico, sino que sucedió en la historia de Israel, ¿verdad? O la fiesta del gozo llamada Purim, que estaba conectada con el acontecimiento en el tiempo de Esther y la liberación que Dios hizo al pueblo, que ya estaba condenado a desaparecer, ¿verdad? Entonces Jesús no está discutiendo esas costumbres, y creo que esto es muy interesante verlo en el hecho de que nuestras tradiciones, cada nacionalidad, cada país, cada contexto cultural es diferente. Pero Jesús no se mete tanto en eso. Jesucristo tiene principios muy claros, verdades poderosas
que son las que quiere resaltar cuando Él se manifiesta, cuando Él da una señal, cuando Él hace una declaración. Aunque lo haga dentro de un contexto cultural, aunque lo haga dentro de un ambiente o de una práctica, ¿verdad? No le interesa argumentar sobre esa tradición o esa cultura en particular, pero si va en contra de un principio establecido por Dios en su palabra, entonces sí establece y asienta bien el valor y el principio de aquello que Él está declarando. ¿Me explico en esto? Muy bien. Entonces, en cuanto a esto de la cultura, vemos que el Evangelio de Juan nos presenta estas fiestas. Ahora sí seguimos, la fiesta del Sabbat, que ahorita lo vamos a ver, que tiene que ver con la fiesta que era cada semana. Ahorita tal vez logremos escuchar cómo era convocado el pueblo en un momento más. Eso es en Juan 5, luego en Juan 6, ¿qué aparece? La fiesta de la Pascua, que ya dijimos que es en el primer mes del año o del calendario religioso. ¿Se acuerdan que había dos calendarios? ¿Cuáles eran los dos? Gracias, como dice mi esposa. ¿Cuáles eran los dos? Muy bien. El religioso y el civil, ¿de acuerdo? Había dos calendarios que seguían los judíos en sus prácticas. En esta fiesta de la Pascua hay 3 fiestas unidas. ¿Sí se acuerdan de cuáles son? Yo quería repasar un poco porque yo sé que es mucho contenido, pero es bueno repasar un poquito para encuadrar todo lo que estamos hablando. Es correcto, en el primer mes, ¿sí? Muy bien. Había también la fiesta de las semanas, que esa sucedía 7 semanas después o 50 días después de la Pascua, y que luego la conectamos como la fiesta de Pentecostés, es correcto. Estaba también la fiesta en el mes séptimo, la fiesta de las trompetas. ¿Qué más iba ahí? Habían 3 fiestas juntas, la de los tabernáculos y la de la expiación. Muy importantes actividades para el pueblo de Israel. Muy bien, y estaba la que les mencioné hace un momento, la fiesta de la dedicación, fiesta en hebreo Hanukkah, que todavía muchas o casi todas estas fiestas las sigue celebrando el Israel actual. Sí, ellos hacen sus celebraciones y se sigue celebrando la fiesta de la dedicación, que también era conocida como la fiesta de las luces. ¿Ok? Entonces, ahora sí nos vamos, teniendo este trasfondo, vamos a ver la conexión de Jesús con las fiestas y sus declaraciones en cada uno de estos contextos. Nos habíamos quedado en Jesús y el Shabbat, como se dice. Yo no hablo hebreo, yo no leo griego, soy diferente, ¿verdad? Soy otra cacerolita, dije hace un momento, pero aquí están términos, obviamente estamos estudiando Juan y se utilizan términos que nos conectan un poco con este trasfondo cultural. Muy bien, entonces, cuando hablamos del Sabbat, estamos hablando del significado que quería decir sábado, cesar o parar. ¿Y qué tenía que hacer el pueblo entonces? ¿Qué se le estaba diciendo cuando decían sábado, Shabbat? Descansen, deténganse, hagan un alto. ¿Ven? Nosotros, a veces los latinos, no tenemos esos tiempos para descansar, pero Dios decía, cada semana tiene que haber un tiempo para descansar, para renovar energías. Y va a haber otros momentos como las 7 fiestas adicionales en donde ustedes van a celebrar, van a convivir. Actualmente nosotros tenemos celebraciones, ¿verdad? En las iglesias tenemos celebraciones y eso es bello, eso es lindo. A Dios le encanta que celebremos, ¿no es cierto? Dios es un Dios alegre, amén. Dios es un Dios de festividad, Dios es un Dios de celebración. Amén. Y entonces él le gusta que el pueblo esté en unidad, en armonía, en compartir, pero todo tiene su momento, todo tiene su manera de expresarse y siempre tiene una verdad poderosa que decirnos. Los judíos tenían la idea
de que como Dios había descansado, ¿verdad? Según nos dice Génesis, capítulo 2, 1 al 3, Dios había descansado, entonces pues nosotros también tenemos que descansar una vez a la semana. Pero ellos se quedaban con la idea de que entonces cuando Dios descansaba, nadie debíamos hacer nada. Les pregunto, ¿ustedes creen que Dios descansa? Ni siquiera se cansa, es cierto. Dios no se cansa. Dios está trabajando. ¿Se acuerdan de la expresión de Jesús cuando argumentaba sobre esto? Porque el enojo en el sábado contra Jesús, ¿cuál era? ¿Por qué haces cosas en el sábado? ¿Por qué? Pero era algo inconcebible pensar que se estaban enojando por ayudar a alguien. Si ellos estaban conscientes que ellos mismos podían sacar de un atolladero, no sé si se dice aquí, de un pozo profundo a sus animales y rescatarlos y ayudarlos, ¿cómo no vas a ayudar a un ser humano si tiene una necesidad, aunque sea el Shabbat? Pero más allá que eso, Jesús estaba diciendo y les dice a los que le confrontaban y le reclamaban que Él trabajaba cuando. ¿Cuando quién estaba trabajando a la par? Si su papá está trabajando, Él está trabajando. Porque ellos estaban en un acuerdo, en una unidad, en una unión total del proyecto que estaba haciendo y cumpliendo Jesús en la tierra. Y Jesús dice, yo no hago nada sino mi Padre que está en mí. O lo que yo oigo de mi Padre, eso es lo que yo hablo. Y yo trabajo porque mi Padre trabaja. Y yo vine a hacer las obras que mi Padre quiere que yo haga. Igualito que nosotros, amén. ¿Sí? Hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Obedecemos lo que Dios nos pide. Disfrutamos lo que Dios quiere que disfrutemos. Creemos lo que Dios quiere que creamos. ¿Sí? Él ya lo hizo todo. Nosotros aquí nada más estamos de vacaciones, disfrutando las cosas que Dios nos ha dado, pero compartimos con Él. El trabajo duro lo hace el Señor. Amén. Pero Él está con nosotros todo el tiempo que nosotros estamos también actuando, trabajando. Así es de que ese concepto de que Dios no estaba haciendo nada el día sábado era totalmente equivocado. Dios siempre está haciendo algo, pero ¿saben qué? Está haciendo algo a favor nuestro. Todo el tiempo Dios está pensando en nosotros. Todo el tiempo Dios quiere bendecirnos a nosotros. Amén. Así es de que mi Padre trabaja y yo trabajo. Y esa fue una de las declaraciones que contribuyeron en Juan 5:15 al 17 para que quisieran matarlo. En varias ocasiones Juan nos va diciendo, procuraban matarlo. Agarraron piedras para apedrearlo, que eso era ilegal, ilícito. Ellos no tenían permiso de tocar a nadie, de agredir. Estaban bajo el Imperio Romano. Ellos no podían atribuirse esa facultad, tenían que llevarlo ante las autoridades romanas. Pero hicieron varios intentos, querían acabar con él, querían destruirlo y más cuando él decía palabras como esta. ¿Cuál es el contexto en el que estamos ahora para entrar a este primer evento de lo yo soy? Estamos con el paralítico de Betesda. Ya se nos dijo algo sobre esto, la sanidad del paralítico que fue en sábado, ¿sí? En sábado. Y ¿alguien se acuerda lo que Dios dice en Marcos 2:27? ¿Cuál es la razón de que Dios estableciera un día de descanso? Que Dios estableciera el sábado. Para los judíos era el sábado, para nosotros es el domingo, ¿verdad? Porque lo conectamos con la resurrección, como Pablo lo conecta con la resurrección de Cristo. Y por eso para nosotros ese día de celebración y de adoración y de gratitud y de descanso en nuestro espíritu, en nuestra mente y aún físicamente, porque cuando venimos al Señor descansamos totalmente. ¿Para qué fue hecho el sábado? Para nosotros, para el hombre,
¿sí? El sábado fue hecho a causa del hombre y no el hombre a causa del sábado. Dijo Jesús en Marcos 2:27. ¿Sí? Entonces, el sábado debe de ser un instrumento para ayudarnos, para servirnos a nosotros valernos de esa oportunidad y de esa bendición. Y no lo contrario, como lo estaban haciendo los judíos, poniendo esta carga. Y bueno, había tantas cosas, tantas restricciones. Ellos habían hecho toda una serie de prohibiciones en un comentario de la ley que era conocido como Mishnah. Ajá. Había, no sé si está más adelante lo de las prohibiciones, ¿sí? Ajá. Una cantidad de excepciones y de reglas, ajá, que nos, miren, nada más por leer una, ¿verdad? Que dice que no se podía, ¿qué? Calentar comida, lean conmigo, dice. Se podía calentar comida, ya hecha en un horno de barro, si aún quedaba calor residual de su uso el día previo. Había que seguir esas pequeñas indicaciones porque si no estabas afectando la obediencia al día sábado y podías ser culpado de transgredirlo. ¿Se podían limpiar las migas de la mesa qué? Si su volumen total era menor al tamaño de una aceituna. ¿Puede usted creerlo? Ahí estaba uno midiendo la aceituna. A ver si las migajitas. Eso era el documento que ellos habían hecho su comentario para regular las cosas que se podían y que no se podían hacer en día sábado. ¿Sí? Hay un sonido por ahí. ¿Cómo era la convocatoria? ¿Podemos poner el audio del shofar, que era el que no solo para el día de la fiesta de las trompetas, sino cada sábado Israel escuchaba este llamado, los convocaba. Si está posible, lo escuchamos, y si no, no pasa nada. Primera llamada. Gracias, es suficiente, gracias. ¿Qué tal? ¿Les gustaría que sí los convocaran? Cada llamado tenía un sentido, había 3 llamadas, ¿verdad? Para los que estaban en casa, para los que estaban en trabajo y para que ya nadie hiciera nada, porque empezaba el día sábado a las 6 de la tarde y terminaba el otro día a las 6 de la tarde. Eso era semana tras semana, era una de las celebraciones de las convocaciones santas para el pueblo de Israel. ¿Okay? Y ese fue un motivo de conflicto para Jesús muchas veces, porque Él no se detenía en hacer el bien, aunque fuera sábado. Así como jamás se va a detener para ayudarnos, hermanos, en cualquier momento o en cualquier circunstancia en la que usted y yo nos encontremos. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo sigue obrando a nuestro favor. Vamos entonces a la Pascua. En el contexto de Jesús y la Pascua, ya se acaba el invierno, la Pascua conecta como la primera celebración de la primavera, el primer día, ¿sí? El término que se utiliza es el Pesach, ¿sí? Es la fiesta más solemne y más sobresaliente ¿de qué? Del judaísmo. Termina el invierno e inicia la primavera, y esto recuerda como todo, ¿verdad? ¿Qué pasa en la primavera? Bueno, por lo menos en México tratamos o creemos que sí, están las 4 estaciones, primavera, verano, otoño, invierno, y decimos primavera, las flores crecen y todo empieza a reverdecer, el sol brilla más, y bueno, hasta fiesta de la primavera hacemos nosotros y celebramos ahí, tenemos una reina de primavera y todos celebramos, ¿verdad? Nos alegramos en esto. Entonces,
la Pascua. Jesús se acerca a la Pascua en este primer yo soy que vamos a ver, está conectado con este contexto de la Pascua y este pensamiento de la liberación del pueblo de Israel en Egipto. ¿Recuerdan cuando el pueblo de Israel es liberado de Egipto? Sale de Egipto apresuradamente, pero se les dan indicaciones muy específicas de que tiene que haber el sacrificio de un cordero pascual, ¿sí? Y que la sangre de ese sacrificio debe ser colocada en los dinteles de la puerta para que el ángel de la muerte pase y nadie sufra pérdida. No así en el área de los egipcios. Entonces ellos salen apresuradamente después de haber cenado la cena de la Pascua, y para ellos es momento de liberación, es momento de celebración, mucho más que lo que pueda parecer para un latinoamericano las fiestas patrias que acabamos de celebrar, ¿verdad? ¿Cuántos dijeron, viva Costa Rica, que viva Costa Rica? Nosotros dijimos, viva Cristo, viva México, y celebramos, ¿no? En septiembre, y a lo mejor esos héroes que nos pintan no hicieron muchas cosas muy buenas, pero la historia dice que son nuestros grandes héroes, y nosotros, ¡que viva Miguel Hidalgo y Costilla! Y ¡que viva Allende! Y ¡que viva, no sé, José Ortiz de Domínguez! Bueno, esos son los nombres de allá de México, ¿no? Pero para los judíos era mucho más, ¿verdad? Era una liberación completa, total de la esclavitud, obviamente también como a los latinos, los mexicanos, pero había un contexto mucho más profundo, mucho más espiritual. Y en esta celebración de la Pascua, como dijimos, se unían 3 celebraciones, ¿sí? Un día para la cena pascual, ¿sí? Y luego una semana completa para los panes sin levadura. Eso nos remonta o nos lleva hasta Éxodo capítulo 12. Y también ahí en esta primer mes de Nisan está la fiesta de primicias, ¿ok? Ahí se dedicaban los primeros frutos, lo primero de todo. Era la dedicación de lo primero. Ahora usamos también en algunas iglesias algunas fiestas de primicias y traemos lo primero del año y contribuimos. ¿Por qué? Porque Dios ha sido muy bueno y nos ha bendecido mucho. Entonces, si le damos el contexto y el sentido correcto, es bueno. No lo hacemos en el sentido cultural o religioso que hacía el pueblo de Israel, pero tiene una connotación de agradecimiento, de celebración. Especialmente la fiesta de los panes sin levadura. Durante toda esa semana estaban comiendo panes sin levadura, sin leudar, ¿sí? Entonces, en ese contexto es que Jesús, en Juan capítulo 6, Él dice, ¿cuál es la expresión? Que yo soy, ¿qué es? El pan de vida. Yo soy el pan de vida. ¿Sí? Cuando el pueblo de Israel comía los panes sin levadura, estaba hablando que tenían que ser, o panes ácimos, eran panes que representaban la santidad del pueblo. ¿Sí? Si ha sido liberado de la esclavitud, que representa libre del pecado, libre de la esclavitud egipcia, ¿sí? Y para nosotros es la libertad en Cristo. Hemos sido perdonados, ahora debemos de caminar en una nueva vida, en una vida de rectitud delante del Señor, no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Él ya hizo a favor de nosotros. Amén, ya está hecho. Ya el Señor lo completó. Para el pueblo judío entonces, el comer es los panes sin levadura. La levadura representaba pecado, entonces era mantenerse puro, mantenerse limpio, mantenerse santo a su forma de pensamiento. Sabemos que sin Cristo eso es imposible. Ellos tenían que continuamente sacrificar y sacrificar para poder cubrir un poco la maldad que había en su corazón. Pero cuando viene Cristo, de una vez y para siempre, de una vez y por todas, el pecado fue condenado, clavado, juzgado en la cruz, amén, y ya no hay más condenación sobre nosotros, podemos vivir en santidad. Pero ellos estaban en esa celebración, en esa fiesta, y Jesús empezó a hablar acerca de esto cuando sale a predicar, y vemos que está mucha gente siguiéndolo, una multitud de gente
siguiendo a Jesucristo. ¿Se acuerdan de ese acontecimiento que le llamamos la alimentación de los 5,000? ¿Sí? Entonces, ¿qué sucedió ahí? Jesús les da de comer de una forma milagrosa, extraordinaria. ¿Con cuántos panes y cuántos peces? 5 panes y 2 pececillos fueron suficientes. Dios hizo ahí, Jesucristo hizo un milagro contra toda ley humana posible, natural, de la multiplicación. Esto hizo que todo el pueblo quedara tan sorprendido, pero el ser humano, ¿qué empezó a pensar? Los multiplicó, todos comieron y ¿hasta qué? Hasta sobraron 12 cestas. Había una abundancia. Dios le gusta la abundancia, ¿verdad? Tan lindo nuestro Dios. Él no anda con, decimos allá, pichicateces. No anda con cositas pequeñas, no, Él en grande. Amén. Él es abundante. Todo lo da en abundancia. Pero no le gusta que nada se desperdicie, ¿verdad? Guarden todo en las cestas. Pero cuando estas personas, que era una gran multitud, 5,000 hombres, más mujeres y niños, ven este milagro, ¿cuál es la reacción humana? Ya lo dijo mi esposo, ¿verdad? Esto nos conviene. Aquí vamos a tener comida seguido, ¿verdad? Sin mucho esfuerzo. Y entonces empezaron, Jesús viendo esa realidad que intentaban convertirlo en rey, se mueve de ahí, se va al otro extremo del lago, ¿sí? Del mar de Galilea, para apartarse, ocultarse, porque no era el momento. Jesucristo tenía un proyecto, tenía un plan, había un momento para cada cosa, todo tenía que suceder en el contexto adecuado y correcto, y ese no era el momento de proclamarlo rey. ¿Sí? O de decir como cuando entró a Jerusalén, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. No era el momento todavía. Y aparte no era la intención correcta de acercarse a Él. Muchas veces eso lo hemos visto, siempre las personas se acercan a Dios buscando algo material. ¿Sí? Y no es así. Jesucristo está hablando de otra cosa. Jesucristo está transmitiendo, dando una señal completamente diferente en este acontecimiento. Esta multitud que estaba, yo digo, estaba hambrienta, como si nunca les hubieran dado de comer, ¿verdad? Se subieron a barcas, se fueron al otro lado, hasta Capernaum, para encontrarlo, ¿sí? Y las palabras de Jesús son poderosas cuando les dice que no trabajen por la comida que perece, sino trabajen por la comida que a vida eterna permanece. Pero miren, es interesante que este trabajo al que Jesús les está hablando no es un trabajo desgastante, no es un trabajo físico, no es un trabajo corporal. No se trata de que, yo tengo que trabajar para ganarme el favor de Dios, yo tengo que trabajar para que el Señor me haga bien. No, aquí lo que ellos le dicen, tienen para que hagan las obras de Dios, trabajen por la comida que a vida eterna permanece. ¿Y cuál es esta? ¿Cuáles son estas obras? Y Él dice, crean en el que ha sido enviado por el Padre. Crean en mí. ¿Es eso difícil para nosotros? Lo único que dice el Señor es, crean que yo he sido enviado. Y todavía esta multitud, después de haber visto el milagro, dicen, a ver, ¿quieres que creamos en ti? ¿Qué señal nos das? A ver, danos una señal. De verdad es impresionante cómo los seres humanos podemos llegar a eso. Y no digamos solo ellos, seamos honestos, a veces a nosotros nos pasa eso. Vemos la bondad, la misericordia de Dios una vez tras otra, pero Señor, muéstrame. Señor, háblame. Señor, dame una señal. Señor, dime bien, aunque sabes que eres amado por Dios, que eres valorado por Dios, que Dios tiene un propósito contigo, que Dios te quiere usar, que Dios te ha salvado, que Dios te ha cambiado de tinieblas a luz. Aún seguimos diciéndole, no, pero es que me tienes que comprobar, es que me tienes que confirmar, es que todavía no. Yo sé, los seres humanos así somos, indecisos. Jesús tiene demasiada paciencia con nosotros, ¿no es cierto? Y ellos dicen, ¿qué señal haces? ¿Verdad? Entonces Él les habla respecto al pan que es Él. Él es el pan de vida. Moisés dice, les dio pan en el desierto, el maná del cielo, pero no fue Él, fue Dios, fue mi Padre, no fue Moisés.
Pero ese pan lo comían y volvían a tener hambre. Y comían y volvían a tener hambre. Pero el pan que yo les doy, ese pan es pan de vida. Amén. Jesucristo vino, descendió, es el pan que descendió del cielo para nutrirnos, para saciarnos. Él suple todas nuestras necesidades. Él llena todas nuestras necesidades, hermano. No sé qué necesidad usted pueda tener, pero cualquiera que sea, llámese como se llame. Jesucristo la sacia. Jesucristo la resuelve. Amén. Aquí el pan, Jesucristo está hablando, dando un significado del pan. Dice, yo soy el pan de la vida y el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. ¿Qué nos pide el Señor nada más? Creer, que nos acerquemos a Él y creamos. ¿Y qué se va a quitar de nuestra vida? El hambre y la sed. Estaremos satisfechos permanentemente. ¿Cuántos se sienten satisfechos con el Señor? Gloria a Dios, estamos satisfechos. Pero dice, yo ya les he mostrado, les estoy diciendo, pero ustedes no creen aún. No me han creído todavía. Jesús en la interpretación de estas palabras estaba refiriendo a que Él es el cumplimiento también de la palabra. ¿Sí? La palabra de Dios se refleja en la Escritura como nuestro alimento. Hace un momento yo les decía que la Escritura nos lleva a que seríamos enseñados por Dios. Jesús lo cita en Juan 6:54 como referencia del profeta Isaías en el capítulo 54. Todos seremos enseñados por Dios. Y luego Juan en sus cartas dice que el Espíritu Santo nos enseñaría lo que deberíamos de saber. Nos revelaría y nos mostraría todas las cosas. Amén. Cuando hablamos del pan en la Biblia, Jesús como pan, estamos hablando que Él es el cumplimiento de la Torá, que Él es el cumplimiento de la ley, que Él es el alimento verdadero. Usted y yo, ¿cómo entonces tendríamos que alimentarnos, hermanos? ¿De qué se alimenta nuestro espíritu? Nuestra vida espiritual. De la palabra. Cuando nos sentimos debilitados espiritualmente, cuando nos sentimos desanimados, cuando sentimos que ya no queremos continuar en el ministerio, en el servicio a Dios, ¿qué estará pasando? ¿Qué creen ustedes? No estamos alimentándonos correctamente, ¿verdad? En lo espiritual. Quiere decir que no nos hemos acercado a la Escritura. ¿Necesitamos un poquito de qué? Melatonina. Esa es otra cosa. Esa es otra sustancia. Pero Dios quiere que nos nutramos de su palabra. En la medida que nosotros comemos, Cristo es el pan de vida. Él es la palabra, el logos, el verbo, ya lo hemos visto. Cuando nosotros nos nutrimos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras acciones de las verdades de Dios, entonces somos fuertes. Obviamente, si usted deja de comer por muchos días, se va a debilitar, su cuerpo no va a procesar todo y va a empezar a generar debilidades y falta de defensas y enfermedades. Entonces, observémonos a nosotros mismos. Estamos comiendo el pan de vida. Estamos nutriéndonos, estamos alimentándonos de la palabra del Señor. Y además, en este milagro, no solamente Jesús está diciendo, yo soy el verdadero pan que descendió del cielo, pero está contrastando lo que sucedió en el Antiguo Testamento, que ya citamos. ¿Qué es lo que comían el pueblo de Israel en el desierto? El maná, ¿sí? Que había mandado Dios para sustentarlos durante esos 40 años. Pero Jesús está diciendo que Él es mayor que Moisés. Amén. Y que Él es el verdadero
pan del cielo. Esa es la verdad que está enseñando Jesús ahí. Yo soy el pan de vida. Yo soy el que te puedo dar la vida. Ahí está, en resumen, la interpretación, la palabra de Dios, que Jesús es superior a Moisés y que iba a morir y dar su cuerpo y su sangre por nosotros. ¿Qué hacemos nosotros regularmente en nuestras iglesias para recordar este acto? La cena del Señor, la Santa Cena. Ahora, cada vez que usted celebre la Santa Cena, ¿podrá recordar un poco de esto? ¿Podrá pensar que simbólicamente se está nutriendo en lo espiritual? Porque Cristo es verdadera carne, verdadera sangre, es pan, es vida, es verdadero alimento. Y ahí entramos todos, porque todos comemos de lo mismo. Él es el verdadero alimento para nosotros. Gloria a Dios, porque podemos celebrar en comunidad, podemos estar juntos y saciarnos y llenarnos del Señor. Amén. Muy bien. Creo que donde ahí, bueno, leamos juntos esto, dice: yo soy el pan de vida, el que nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Creemos esto? ¿Con todo el corazón? Gloria a Dios. Creo que ahí se va terminando este segmento, ¿sí? En lo que mi esposo dejó pendiente, ¿sí es así? ¿O hay algo más por ahí? Vamos ahora, exacto. Ya vamos a la otra lección. Yo terminé nada más lo que mi esposo dejó. A ver, no quiero pararlos ahorita porque no han estado tan cansados, ¿verdad? Esto fue rápido. Este último fue rápido. Al ratito los vuelvo a parar, pero nada más podemos para descansar el cerebro. A ver, acuérdense de el estribillo más antiguo que usted recuerde, que ha cantado. Un estribillo de los más viejitos, que a lo mejor cantaba cuando era chiquito, si era cristiano de pequeño. El más viejito que se acuerde, que tenga 30, 40 años. ¿No? ¿No se acuerda de ninguno? A ver, trabaje la mente tantito. Tan grande como tú. ¿Cuántos cantaban ese? No lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios como las que haces tú. Y lo seguimos. No es con espada. Nah, ya. Aquí necesitamos a Mimi, ¿verdad? Para que nos entone lo lindo, lo bonito. Muy bien. Entonces ya vimos que Jesús, Él habló de sí mismo como el pan de vida. Seguimos entonces con el otro yo soy, con otro sustantivo más. ¿Cuál que vamos a ver ahora? Vamos a ver dos, o son tres realmente, pero estos dos van unidos. Él es, yo soy, ¿qué dijo Jesús? Luz del mundo, pero también dijo, soy y soy el buen pastor, la puerta y el buen pastor. Esto es lo que comprende esta parte del estudio de Juan, ¿ok? Y ahí rápidamente vamos a ver un poquito, no nos vamos a meter mucho como lo hacía el pastor Valle, en todos los objetivos y eso ustedes lo tienen ahí, pero sí hay objetivo para su mente, objetivo para su corazón y objetivo para sus fuerzas, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, vamos a verlos nada más rápidamente. Ahí está. Vamos a ubicar en mi mente las declaraciones de Jesús, que ya mencionamos. Siguiente. Y vamos a, ¿qué dice? Qué lindo, enamorarnos más de Dios al descubrir el valor de cada declaración. Yo no sé si usted está logrando esto. Cada vez que ve a Jesús en una declaración tan fuerte, tan poderosa, usted dice, ay, cuánto amo a mi Señor. Me encanta escuchar esto. Aprendo algo más, algo nuevo. Amén. Entonces, estamos logrando, primero Dios, en el corazón este objetivo. Y con nuestras fuerzas, ¿qué vamos a hacer?
interpretar correctamente los pasajes donde aparecen estas declaraciones para enseñarlas o predicarlas. ¿Quién predica aquí? ¿Hay algunos predicadores? ¿Hay algunos líderes de grupos? ¿Alguien maestros? ¿Amén o no amén? Ah, gloria a Dios, pensé que de repente me sentí sola. No. Entonces, nosotros vamos a poder compartir lo que haya sido la experiencia de nuestra mente, en nuestro corazón o en nuestras fuerzas de esta lección. El yo soy, empezamos con la luz del mundo y avanzamos en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, ¿de acuerdo? Muy bien. Ok. Ahí en el capítulo 8 vemos lo primero. Vamos a hacer, avanzamos por favor, un contexto un poco. Bueno, estas son las 3 fiestas, ¿sí vienen ahí ya? Las 3 fiestas que celebraba el pueblo. Si quieren, pasamos a, el siguiente era Deuteronomio, ¿sí era el siguiente, Filmina? Donde están las 3 fiestas que ya hemos mencionado y se han repetido, solo las reforzamos, que eran 3 ocasiones en las que todo el pueblo de Israel, no importa en qué lugar estuviera o la distancia en que estuviera, había un mandamiento de que tenían que llegar a Jerusalén a celebrar estas 3 fiestas. ¿De acuerdo? Eran muy importantes y estas 3 fiestas duraban una semana. Por eso estaba bien que pudieran venir, porque algunas incluso duraban más de una semana, entonces valía la pena viajar. Pero ellos tenían el mandamiento de que debían de presentarse cada varón a estas fiestas de Israel. Entonces Dios era estricto en ese sentido. Ahora vamos a avanzar en el tema de la luz y el contexto en el que aparece esta declaración de Jesús de yo soy la luz. Para los judíos y en el Antiguo Testamento el concepto de la luz es sumamente importante, es muy constante, es muy repetitivo, desde Génesis. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la primera cosa que fue creada en el libro de Génesis? Ok, ahí estamos, en el capítulo 8. ¿Sí? Pero estamos ahorita en el contexto en el que fue lo primero que se creó, en Génesis capítulo 1. También vemos a través de la trayectoria del pueblo de Israel cuando sale de Egipto, cómo es que Dios guió a Israel, cómo fue representada la presencia de Dios, con una columna de fuego, ¿no? Para alumbrarlos durante la noche. Y hay muchas porciones en la Biblia, como el Salmo 27, como dice, tú eres mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Amén. O en el Salmo 119, algo que se acuerden de la luz, que se compara con también la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. También a la ley o a la Torá se le identificaba con la luz. ¿Ok? Entonces, porque Jesús nos dice luego en el prólogo de Juan que la vida era la luz de los hombres. ¿Se acuerdan también? Jesús en el prólogo que ya se nos explicó que hay una conexión en todo el libro de Juan. A partir del prólogo nos va llevando a diferentes momentos del libro de Juan. Ahí otra vez la luz aparece como algo muy importante. En ese mismo prólogo se nos habla de que Juan, él vino para dar ¿qué? Testimonio de la luz. Él no era la luz, pero vino para dar testimonio de la luz. ¿A quién estaba apuntando? ¿A quién estaba señalando? A Jesucristo, ¿ok? Por eso Jesús en este contexto, él en esta primera celebración de Pascua, de Sukkot, que ahorita lo vamos a ver, la de los tabernáculos, él hace referencia a yo soy la luz. Ya hablamos hace un momento en que estaba cercana a la fiesta de la Pascua, cuando él dijo yo soy el pan. Ahora, cuando él dice yo soy la luz, hay otra fiesta, otra celebración, que es la celebración llamada Sukkot, o la fiesta de los tabernáculos, o también la fiesta de las cabañas, como usted le quiera decir. ¿Qué se le hace más fácil? ¿Cómo le parece más fácil? ¿Okay?
Tabernáculos, la fiesta de los tabernáculos, ¿ok? En hebreo es Sukkot porque Sukkot significa cabaña, ¿no? Entonces, ¿qué hacía el pueblo? Construían pequeñas tiendas, pequeñas cabañas, enramadas. ¿Para qué recordaban nuevamente? Todo estaba conectado con su historia. Todas las celebraciones estaban conectadas con su historia, ¿sí? Ahora estaban celebrando su tiempo en el desierto. No tenían una casa fija. Entonces tenían que estar en tiendas. Y ahora ya estaban en una ciudad, pero no debían de olvidar, ¿verdad? Lo que Dios había hecho y cómo los había sacado y cómo los había preservado. Para ellos esa fiesta era una fiesta de preservación, una fiesta de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios, del acompañamiento de Dios durante todo el desierto. ¿Cuántos nos hemos sentido acompañados por Dios en nuestras dificultades, hermanos? En nuestras tribulaciones, amén. El Señor está ahí presente. Él está en nosotros y con nosotros. Amén. Esta es una realidad. Nosotros ya no podemos declarar que estamos solos. Porque jamás, desde que llegamos a Cristo, estaremos solos. ¿Qué dijo Él? Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin. Amén. Entonces, en esta ocasión empieza a haber un contexto de que algunos creían, otros no creían tanto, había discusión, los líderes estaban molestos porque veían que de repente a algunos les interesaba lo que Jesús estaba hablando y querían seguirlo y querían arrestarlo. Y otra vez pasa lo que dijimos hace un momento, que no lo pudieron apedrear porque no era el momento. Jesús se escabullía, si puedo decirlo así, o sea, no lo podían encontrar luego. ¿Por qué? Porque no era el momento todavía. Entonces, Jesús tiene el control de todas las cosas. Todo tiene un sentido y un propósito en lo que Jesús hace. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál era el significado, como hemos dicho, de la fiesta de los tabernáculos o de las cabañas? Ahí, primero, era una fiesta donde habían otras dos celebraciones, igual que la Pascua. ¿Cuáles eran? La expiación y las trompetas. Aquí las trompetas representan un año nuevo, ¿sí? Pero ahora no es el año nuevo religioso, sino es el año nuevo civil, ¿ok? Y suenan las trompetas son el shofar, ¿verdad? Ese tipo de trompetas que se escuchan para anunciar que empieza un año nuevo. Por eso ya tenemos claro con las anteriores clases que los judíos celebraban 2 años nuevos. Estaría interesante, ¿verdad?, que nosotros hiciéramos a mitad de año una recapitulación. ¿No les gustaría a algunos? A mitad de año, al semestre, ¿cómo estamos? ¿Qué logré? Autoevaluarnos. Porque este era el sentido de la fiesta de las trompetas, ¿verdad? Entender claro, que tiene un simbolismo para el milenio, tiene un simbolismo para aquel momento final, pero y la venida del reino de Cristo, milenial, pero desde ya es dentro del año que ellos celebraban, estaban celebrando, ¿verdad?, una nueva oportunidad, porque también había decisiones nuevas, reflexión nueva que se tenía que tomar, pero ahí también había esa fiesta tan importante que se le conoce como el Yom Kippur, que también ya se nos explicó un poco, ¿verdad?, que era el día de la expiación, ¿ok? Entonces, dentro del contexto de la fiesta de las cabañas o la fiesta de los tabernáculos, están estas dos fiestas celebrándose de acuerdo a lo que leímos hace un momento, en Deuteronomio, ¿qué? 16, donde se nos dice que hay que acudir, o que los judíos acudían en estas 3 celebraciones importantes. Entonces, para ellos estaban en la expectativa. Acuérdense que no solo llegaban los judíos, había muchas personas de todas partes, porque los judíos durante muchos siglos habían sido esparcidos por muchas naciones, pero ahora eran convocados a las celebraciones y a las fiestas. Y cada uno, ya me imagino la diversidad de trajes, la diversidad de colores, la diversidad de términos, así como de repente uno aquí, ¿verdad?, dice términos, ay, perdón,
no, somos mal interpretados con un término que usamos mal y somos latinos, ¿verdad? Pero tenemos culturas, contextos, experiencias, historias diferentes, pero en ese contexto de fiestas así sucedía. Pero todos venían con una expectativa, con una esperanza, ¿de acuerdo? Porque estaban recordando todo ese proceso de liberación que Dios había hecho en el Antiguo Testamento durante su tiempo en el desierto. Y justo esta fiesta o esta celebración coincidía con la dedicación del templo de Salomón y con la dedicación del templo de Zorobabel. ¿Sí se acuerdan que hubo 3 dedicaciones del templo? ¿Sí? La primera por Salomón, cuando él construye ese templo majestuoso. Y ahorita vamos a ver un poquito más del templo, pero solo para el contexto. Y luego el templo de Zorobabel, cuando estaba en ruinas Israel. Y viene el pueblo a través de Nehemías con el sacerdote Esdras, ¿verdad? Para poder reconstruir. Y en esa fiesta coincide. Entonces, imagínense todos los pensamientos que pueden estar en las personas, porque ya no solamente es su caminar en el desierto y la alegría y las danzas y la música y el ver a parientes que estaban lejos y que venían a la ciudad después de meses o tal vez años porque no habían podido venir y se encontraban y comían juntos y compartían. O sea, era todo una celebración impresionante, ¿no? Pero ahí lo más importante es el entender que Jesús es la luz. Y dentro de esta fiesta, o dentro de esta fiesta, había 2 ceremonias, conocidas como la ceremonia del agua y la ceremonia de la luz. Ceremonia del agua y la ceremonia de la luz. ¿Okay? Y cuando hablamos de esto, hay mucho que decir, no podemos leer todos los pasajes que vienen, pero bueno, ahí, retrocedemos un poquito donde dice Isaías, ahí está, dice, con gozo que sacarás agua de los manantiales de la salvación. El templo siempre está conectado con esto, con vida, con luz, con provisión, con manantial. De hecho, hay una profecía que desde el templo habría una fuente que fluiría agua y que traería vida no solamente a Israel, sino a todas las naciones. Entonces, aquí estamos en ese contexto bíblico de Ezequiel 47, de Zacarías 14, donde esta celebración ya también mi esposo lo explicó, por eso digo, tú no vas a batallar mucho. Ya, yo ya te puse todo el contexto. Entonces, o sea, no quiero tampoco ser como demasiado repetitiva, ¿verdad? Porque él ya tocó muchos aspectos de lo que es todas estas celebraciones, pero no habíamos hablado de estos yo soy. Él lo dio en otro contexto, ¿me explico? Pero sí, ya metió mucho. Nada más que estamos reforzando, ¿verdad? Para ayudar. Son recursos también para facilitar a nuestra mente, a nuestro cerebro, recordar. ¿Ok? Entonces, Isaías nos recuerda todo ese proceso de venir desde la fuente de Gihón, traer agua, ¿verdad? Y luego llegar hasta el templo y derramarla en los depósitos especiales para la ceremonia del agua, ¿verdad? Pero era el símbolo de que en el templo debía haber agua, debía haber vida, ¿sí? Debía de fluir corrientes de vida, ¿sí? Entonces ahí ellos estaban reconociendo también la protección y la soberanía de Dios cuando llevaban el agua al templo, la derramaban en el altar y entraban con alabanzas. Es lindo eso. Teníamos por ahí un video pasado, pero el maestro que hizo ese video, que lo grabó, fue un video que se grabó en una iglesia. Estaba interesante cómo venían caminando, cómo subían escaleras, hicieron ahí toda la escenografía y estaba bonito, pero bueno, lamentablemente no lo pudimos conseguir para esta ocasión y mostrarlo. Pero espero que ustedes tengan mucha imaginación y que se estén imaginando, ¿verdad? El caminar, el trayecto desde la fuente hasta el templo, llevando agua para luego derramarla. Y Ezequiel nos recuerda que en el templo, en Ezequiel 47, fluirían aguas. Eso es profético, hermano.
¿verdad? Que se derramarían aguas, pero el agua iba a ser tanta y tan abundante, ¿verdad? Que iba a empezar desde ¿qué? De los tobillos, y luego a las rodillas, y luego a la cintura, y luego a los lomos, y luego teníamos que andar a nado. Gloria a Dios por eso. ¿Cuánto pueden glorificar a Dios? Porque la bendición de Dios, como dije hace un momento, es abundante. Dios nos da cada vez más y más y más de su gracia, gracia sobre gracia, bendición sobre bendición, poder sobre poder, amén. Dios jamás se limita con nosotros. Dios es abundante en todas las cosas. Y Él también dice, la profecía en el Antiguo Testamento, que no habría oscuridad, que siempre habría luz en su templo, porque es Dios el que es la luz y alumbraría todo. No faltaría agua y no faltaría luz, ¿ok? Entonces, ahí está Jesús en ese momento, en ese contexto, presenciando, siendo parte de la ceremonia del agua para cumplir lo que estaba escrito, que Él es la vida, Él es la luz, amén. En esta ceremonia, Él dice, recordamos ese pasaje clásico, a ver quién se lo sabe, de Juan 7:37. El último y gran día de la fiesta, Jesús alzó su voz y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habrían de recibir los creyentes, porque todavía no había descendido. Ríos, corrientes de vida, amén. La fuerza de Dios. Hace poco vimos ahí porque es Orosi, creo. Fuimos con el pastor. Orosi, ¿cuál es la provincia? Cartago, Orosi, Cartago. Y digo, es que yo nomás conozco Orosi, California. Ay, es cierto. He oído, ni siquiera conozco. El río no era tan fuerte, pero el hermano decía que a veces en ciertos momentos de lluvia las torrentes era demasiado, comía a todos los lados y se llevaba. Nosotros también allá en la ciudad de Monterrey, nosotros vivimos y Dan conoce, estamos como a 300 metros tal vez de lo que le llamamos Río Santa Catarina. Pero cuando ustedes lo vean, igual si ven una foto en internet van a decir, esto no tiene cara ni de arroyuelo ni de charco, ¿verdad? O sea, menos río. ¿Menos qué? Menos Santa Catarina. Viene desde allá de ese municipio que se llama Santa Catarina. Pero ese ha sido un cauce que de alguna manera ha ayudado a la ciudad para que no, cuando nos llegan las inundaciones, porque se ha desbordado y se ha comido las carreteras de ambos lados y las vuelven a construir y vuelve a tomarlas y las volvemos en los diversos inundaciones que hemos tenido. En los huracanes, Gilberto y otros por ahí, se inunda todo y se llena y sobrepasa todos los puentes y todo. Así vemos, pero lo vemos muy ocasionalmente. Bueno, pues más que eso, más que todo ese desborde, el mayor río que ustedes imaginen que lleva corriente con toda su fuerza, brotaría y seguiría brotando y no se agotaría y jamás se agotará. El agua del Espíritu Santo en los creyentes, hermano. El agua es para nosotros. Y Jesús está diciendo, lo único que tú tienes que hacer es venir. ¿Y qué? Y beber. Qué fácil, ¿no es con Dios? ¿No le parece a usted muy sencillo todo esto? Y nosotros nos complicamos mucho, lo hacemos muy legal todo, exigimos demasiadas cosas. Pero Jesús no está diciendo que hagamos grandes acciones. Simplemente que tomemos, que vengamos. Si tenemos necesidad, acudamos a Él. Si requerimos algo, acerquémonos a Él confiadamente, amén. En Él hay abundancia.
Y no solamente era la fiesta o la ceremonia del agua donde se representaba esta abundancia del Espíritu para todos los creyentes, sino también estaba incluida en esta fiesta de los tabernáculos la ceremonia de, ¿qué les dije? De la luz, de la luz. Era un espectáculo para los judíos. Había depósitos en diferentes pilares del templo llenos de aceite donde se encendían las luces y entonces se alumbraba todo como un recordatorio profético de que cuando Dios se manifestara y reinara en medio de su pueblo, no habría oscuridad. ¿Qué le recuerda esto del prólogo de Juan? Él es la luz y alumbra a todo hombre, pero también dice que las tinieblas no prevalecieron. Cuando la luz de Dios está, las tinieblas no prevalecen. No puede el enemigo tocarnos porque estamos en la luz de Dios, amén. Tenemos la verdad, tenemos la claridad, tenemos el entendimiento, tenemos la sabiduría, tenemos la iluminación del Espíritu Santo. Y sabemos y detectamos cuando el mal o el enemigo nos quiere hacer daño, porque vivimos en la luz. Amén. ¿Cuántos estamos en la luz de Cristo? Él es la luz. Y esto era algo de regocijarse con música, con canto, con danzas. Hermano, usted y yo tenemos que celebrar todos los días, ¿no es cierto? Porque todos los días andamos en la luz. ¿Cuántos estamos en la luz? Amén. Todos los días. Ustedes dicen que son ustedes han elegido el gozo, ¿no? Y que son la iglesia más feliz de Costa Rica. A ver, díganle a su rostro que eso es cierto. Se lo han creído, ¿verdad? ¿Lo creen? Amén. Y es verdad. Y es bíblico. Tenemos que estar en gozo. Entonces la luz nos recuerda la presencia de Dios, así como en el desierto, alumbrándonos siempre, constantemente, y nos da esperanza y una promesa de que nunca nos va a dejar. Y que Dios habita, ¿en dónde? En medio de su iglesia, en medio de su pueblo. Está Dios aquí con nosotros, hermano. Pero dígalo con un poquito de convicción. Gracias. Dios está en medio de nosotros. Gloria a Dios. Es que esto es algo, si realmente lo creemos con todas las fuerzas, hermano, estaríamos muy gozosos. Muy alegres. Dios en medio de nosotros. Muy bien. Entonces Jesús dice, yo soy la luz, en Juan 8:12 al 20. Y él dice que él no le dicen, bueno, esto tú lo dices, pero lo estás diciendo solo y ese testimonio no tiene valor. Pero Jesús dice, no, yo no lo estoy diciendo solo. Mi Padre da testimonio también de mí. El Padre siempre respaldaba todo lo que el Hijo hiciera, ¿no es cierto? Porque el Hijo hacía todo lo que el Padre le pedía que hiciera. Eso, el día de ayer que tuve una reunión con un equipo que desde México vamos a estar colaborando un poquito con el Ministerio de Bálsamo, me decía una de las personas, dice, nosotros le vamos a respaldar. Y si toma una decisión, aunque no esté bien tomada, nosotros lo vamos a respaldar para que usted se sienta segura. Porque dije, es que yo necesito tener respaldo de delegación de autoridad, pero yo no puedo hacer y deshacer si no cuento si no respeto mis autoridades. Nosotros le vamos a respaldar. Usted puede decidir, usted puede hablar, usted nos está representando. Y si se equivoca o algo, de cualquier manera, a ver cómo lo resolvemos, pero la vamos a apoyar y la vamos a respaldar. Y wow, me dan mucha tranquilidad, ¿verdad? Pero cuando decimos de Jesús, que el Padre le respaldaba todo, porque Jesús no hacía nada sin contar con el Señor, con su Padre, amén. Igualito que nosotros, vuelvo a decir. ¿Usted se mueve en la voluntad de Dios, hermano? ¿Avanza pidiendo dirección de Dios? ¿Alumbrándose con la guía que da el Señor a su vida? Porque Dios es nuestra guía, ¿no? Dios es nuestra luz. Dios dirige nuestros pasos, ¿estamos de acuerdo?
Entonces, todo lo que hagamos va a funcionar si es guiado por la luz del Señor. Amén. Tenemos que caminar y andar en la luz. Hay una controversia ahí, más adelante, en Juan 8, 17 al 20, y eso es otro factor también que crea enojo. Los judíos eran enojones, ¿verdad? Pobrecitos. Todo el tiempo estaban molestándose, enojando, confrontando, ¿verdad? Porque ahora Jesús les dice que en el 8:58, no sé si es acá, bueno, aquí todavía estamos en el 7, avanzamos un poquito. Jesús se hace igual a Dios. Estos son de los versículos, ustedes los van a tener ahí, los van a ir leyendo. Jesús siempre está diciendo, si quieres conocer al Padre, aquí estoy, ¿verdad? El que conoce al Padre, el que me conoce a mí, conoce al Padre. ¿Sí? Esto pronunció, dice, en el lugar del tesoro, cuando enseñaba en el templo, pero nadie lo prendió. Avanzamos, por favor. El Señor Dios, Él, ¿cómo dice? ¿Lo leen conmigo, por favor? Vendrá el Señor mi Dios y todos los santos con Él, y sucederá que en aquel día no habrá luz, las luminarias se oscurecerán. Vamos a leer solo la parte resaltada, ¿sí? Eso ya lo citamos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Donde no se va a hacer falta luz porque nosotros ya no necesitamos otro tipo de luz. Nosotros tenemos el entendimiento de Cristo, ¿estamos de acuerdo? Pablo dice en Corintios que tenemos la mente de Cristo. Esto es algo extraordinario de pensar, hermano, que necesitamos desarrollar y crecer en esto. Ya no estamos en tinieblas nosotros. Las tinieblas no prevalecen sobre nosotros. Tenemos la luz de Cristo y tenemos aquí la revelación y el conocimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso estamos estudiando, amén. Por eso estamos en Cristología. Porque se nos están aclarando algunas cosas. Porque estamos entendiendo otras que no habíamos captado. Pero la luz está aquí. ¿Okay? Ya no hay oscuridad. Otros todavía quieren seguir en tinieblas. Nosotros tenemos que llevarles la luz. Porque están en tinieblas, pero nosotros ya estamos en luz. ¿Avanzamos? Estás hablando del futuro, obviamente en el Antiguo Testamento, y esto es interesante que cuando Jesús hace esta declaración, no solamente está pensando en el pueblo judío. ¿En quién está pensando? Todas las naciones. Eso también es un conflicto constante y que de hecho se convirtió también en un factor de controversia y de discusión en la iglesia primitiva. Porque era difícil para los judíos abrirse a las naciones y dar apertura a diferentes formas de ver la vida, costumbres, prácticas. Entonces tuvieron que hacer hasta un concilio sagrado de las asambleas de Dios para poder determinar, ¿verdad?, qué vamos a hacer con los gentiles, hasta dónde vamos a llegar con ellos. Pero Dios siempre ha querido enviar su luz, ¿a dónde? A todas las naciones. ¿Qué dice lo negro, lo que está en negritas? Léalo conmigo, dice: he aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él, él traerá justicia a las naciones. Está hablando a las naciones. El proyecto de Dios desde Abraham. ¿Qué se le dijo a Abraham? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Siempre el proyecto de Dios es a todas las naciones, a todo el mundo. Podemos avanzar más para ver algunos pasajes. Dice, ahí está otra vez, el Mesías es la luz para las naciones. El ungido, eso es Mesías, ¿verdad? El ungido de Jehová, a quien él llamó a su siervo, para traer luz, iluminación a todo el mundo, a todas las naciones. Esto no es exclusivo de un grupo, es para todos. Todos tenemos la oportunidad. Y dice, y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. Hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento que nos corroboran. Y uno pregunta, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué los judíos no entendían todas estas citas bíblicas? Si ahí estaba. Pero es que si no había la luz de Cristo, la revelación, el entendimiento, la obra del Espíritu Santo en sus corazones, ¿cómo dice de Moisés? Que cuando leían Moisés, ¿qué pasaba? Todavía tenían un velo. Cuando leían la ley, y les dice, es que ustedes vayan a la ley, escudriñen las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Pero cada vez que ellos se acercaban a las escrituras,
pasaba como en el monte Sinaí con Moisés, había un velo que no les permitía ver la claridad. Tenía que venir Jesús, que ha quitado el velo. Eso lo vamos a ver también en el templo, ¿no? Cuando ese velo se rasga de par en par y ahora ya la claridad es total, es completa, hasta la presencia bendita de Dios. ¿Avanzamos? Si hay otra referencia. ¿Qué dice? Para que abran los ojos a los ciegos. ¿Cuál es una frase que Jesús les dice? Si ustedes dicen que ven, ¿qué pasa? Cuando tú dices, yo no veo, sáname, sana mi ceguera. Es diferente a las personas en el mundo que dicen, yo sé, yo entiendo, yo conozco, yo tengo la verdad. Mientras que digas que tú crees o ves lo que tú piensas que es verdadero, ¿qué dice Jesús de ti? Estás ciego, estás ciego. Pero cuando dices, Señor, vengo a ti porque necesito tu luz, ilumíname, entonces ahora sí veo. ¿Se acuerdan del ciego? Yo lo único que sé es que yo era ciego, pero ahora veo. Literalmente nosotros también en nuestra experiencia espiritual hemos dicho, yo estaba ciego, no sabía, no entendía, no conocía, no había experimentado, pero ahora tengo la luz del evangelio, del ungido en mi vida. Amén. ¿Cuántos tenemos esa luz? Gloria a Dios. La luz para las naciones, una vez más, tú eres mi siervo Israel, en quien yo mostraré mi gloria. ¿Otro más? Solamente el refuerzo de que Jesús es la luz para Israel, pero para todas las naciones. Amén. Dice, Él es el siervo, me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer que Jacob vuelva a Él, que Israel se reúna con Él, porque honrado soy a los ojos del Señor y mi Dios ha sido mi fortaleza. Dice, poca cosa es que tú seas mi siervo. O sea, Dios está hablando, diciendo, tú eres mi siervo, yo te escogí a ti. Yo puedo hacer algo maravilloso. Yo estoy haciendo una obra grande. Yo estoy haciendo un proyecto grande. No está limitado a una sola nación. Los judíos todavía piensan que ellos son los únicos, ¿no es cierto? Pero Dios, el proyecto de Dios jamás fue solo los judíos. ¿De acuerdo? Amén. Gracias por ese amén. Avanzamos. También te haré luz de las naciones. Una vez más, y dice, los verán reyes, se levantarán príncipes y se postrarán a causa del Señor que es fiel, del Santo de Israel, que te ha escogido. ¿Está señalando a quién? A Cristo, el Mesías. ¿Sí? Este yo soy, la luz, está refiriendo que Jesús es el Mesías, que trae la luz a todas las naciones. ¿Avanzamos? Ya dijimos que no hay necesidad, ¿verdad? De lumbreras, de sol, ¿no? Porque Dios la ilumina. ¿Avanzamos? Ese es Apocalipsis también, en toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, ¿verdad que sí? Y aquí está el agua nuevamente, lo vimos en el Antiguo, ahora lo vemos en el Nuevo, ¿sí? Que dice un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿De dónde viene el agua? De Cristo, de nuestro Dios. Amén. De ahí viene. Y luego dice, no habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz, de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿Queremos vivir así para siempre? Aleluya. A la luz de nuestro Dios. Gloria a Dios. Así espera Dios que vivamos. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. A ver, lo podemos decir juntos fuerte este versículo que vale la pena memorizar. Dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Claro, si seguimos a Jesús estamos en luz. Pues Él es la luz. Así es de que nunca dejemos de seguirlo.
para no volver a las tinieblas, ni piense por poquito regresar, retroceder. Sigamos a Jesús. Aquí estamos entonces que ya hablamos del yo soy, el pan de vida, yo soy, que representa la palabra o la Torá. Jesucristo es la palabra, es el pan. Luego estamos viendo ahora que es yo soy la luz, y que representa ¿qué? Al Mesías en el mundo, para todas las naciones. Ese segundo yo soy, ¿sí? La luz nos está dando una señal, el significado, la interpretación de que Jesús es Mesías para todas las naciones, alumbrando a todo el mundo. Amén. El siguiente sería ¿qué? Yo soy la puerta. Avanzamos por favor. Ahí vamos a hablar de el pastor. Esta puerta, son dos yo soy, ¿verdad? Pero están conectados. Yo soy la puerta y soy ¿qué? El buen pastor. ¿Qué imagina usted? ¿Alguno de ustedes ha trabajado en el campo? ¿Ha cuidado ovejas alguna vez? ¿O su papá, o su abuelo, o su bisabuelo? Aquí no hay mucha agricultura o ganadería. ¿El hermano qué, perdón? No hay muchas ovejas por acá. Ganado vacuno. Ovejitas no. Cabritos. ¿No comen cabritos? Bueno, entonces sí tienen que imaginar mucho porque pues no lo están viendo regularmente en su tierra, ¿verdad? Pero ¿qué se imaginan cuando piensan que Él es la puerta de las ovejas? Que Jesús es la puerta, porque no solamente está hablando de una puerta literal para accesar a un edificio o a un local. Está hablando que Él es la puerta de las ovejas, pero que también Él es el buen pastor. ¿Qué imaginan ustedes de un pastor? Porque dice que Él es la puerta de las ovejas. A través de Él, muy bien, había dos tipos de rediles en el tiempo de los judíos. Un redil pequeño y un redil grande. Y en el redil grande, los diferentes pastores que sacaban a las ovejas, luego las reunían para meterlas a ese redil grande, pero como había variedad de ovejas de diferentes pastores, Jesús dijo, mis ovejas, ¿qué? Oyen mi voz y me siguen. Qué lindo eso, ¿verdad? ¿A usted sabe distinguir la voz de Jesús cuando le habla? ¿Usted oye la voz de su pastor? Y también la voz de su pastor aquí, de sus pastores, atiende. Escucha la voz de su pastor y la voz del pastor Jesucristo. ¿Sabe? Porque Él dice, las que son mías, me escuchan, oyen mi voz, me identifican, saben que yo les hablo. Es decir, que cada uno de nosotros, hermanos, deberíamos de identificar cuando Jesús nos está hablando. ¿Sí? Cuando es Él el que nos está llamando. ¿Ok? Pero había otro redil más pequeño, que era el redil específico para o solo un rebaño, un grupo. Y el pastor, la entrada no era una entrada grande porque no eran muchos rebaños los que acudían, sino que era una entrada más pequeña. ¿Y qué hacía entonces el pastor? Porque no tenía cerrojo, no había una puerta física en ese redil más pequeño, como que era un redil temporal. ¿Qué hacía en la noche el pastor? Se acomodaba en ese pequeño espacio de acceso al redil pequeño y hacía las veces de la puerta. ¿Sí? Se colocaba aquí y no permitía que nadie entrara. Porque el que no entra por la puerta, ¿qué es? Es un salteador, ese no es el pastor. El verdadero pastor entra por la puerta. Sí. Él es la puerta de las ovejas.
Usted y yo solo podemos accesar bajo su cuidado, bajo su protección, por la puerta. Él es el único medio. Y eso nos va a apuntar luego a que Él es el camino para llegar y entrar y vivir en Él y estar bajo su cobertura. Y esto nos hace recordar el Salmo 23, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Qué linda esa experiencia. Pero apliquémosla también a nosotros, porque Jesús es nuestro pastor. Amén. Esta experiencia del pastor tiene un contexto en el capítulo 9. Ya habíamos hablado del conflicto del sábado, la sanidad, ese es lo que venía antes, y la cuestión de aquel que estaba, la sanidad del que era ciego de nacimiento, y que le dicen a Jesús, ¿quién pecó? ¿Verdad? Este o sus padres para que haya nacido ciego. Pero ¿qué dice Jesús? No es que haya pecado él o que hayan pecado sus padres, sino para que la gloria de Dios, las obras de Dios se manifiesten. Amén. Y entonces él hizo ese barro y lo puso en sus ojos. Ya hablamos sobre ese tema en la ocasión anterior, ¿verdad? Hablando de que Jesús es creador y que Él hace nuevas todas las cosas y genera nuevas átomos y cambia todo, ¿verdad? Sobrenaturalmente. Ese es el contexto en el que viene diciendo. Por eso decíamos, si tú dices, en el caso del contexto, que ves, decía hace un momento, tu pecado permanece. Pero si tú dices, porque eso habla de tu autosuficiencia, tú crees que tú puedes resolver las cosas. Pero cuando tú reconoces que necesitas la luz de Cristo, entonces la cosa cambia completamente. Los fariseos se mantuvieron en esa ceguera espiritual, y es en ese contexto, en el capítulo 10, que Jesús introduce o expresa la parábola del redil. ¿Se acuerdan lo que le había pasado a este pobre hermano? Hermano en Cristo, hermano en la fe, que lo habían expulsado. Cuando Jesús lo encuentra, el aposunagogos, ¿se acuerda de eso? Que era el dolor más grande para un judío del pueblo, ser expulsado. Pero Jesús, cuando lo encuentra, lo conforta, porque le dice, yo soy, ¿verdad? Cree en mí, yo soy la luz. Tú eres, no necesitas estar en la sinagoga, tú ya estás en mí. Amén. Entonces, le dice, bueno, avanzamos en la otra, del contexto. Vamos a leer, dice, Jesús oyó decir que lo habían echado fuera a este ciego que había recibido obviamente el milagro. ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Él respondió y dijo, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo, pues tú le has visto y el que está hablando contigo. Ese es, Jesús lo encuentra y lo restablece porque ya lo habían echado. Ya no tienes derecho a venir a ninguna reunión, a ninguna celebración, ya no puedes estar aquí. Entonces él dijo, creo, Señor, y le adoró. Y Jesús dijo, yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y para los que ven, se vuelvan ciegos. ¿Se dan cuenta? Que el que dice que ve en su propia suficiencia es un ciego realmente, y no alcanza a percibir la revelación, la iluminación de Dios. Pero el que dice que no ve y viene a Jesús, entonces él recibe la luz. Algunos de los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les dijo, si fuerais ciegos, no tendrías pecado. Ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Entonces nosotros necesitamos siempre recurrir a la luz de Cristo. Esa es nuestra iluminación, ¿sí? Nunca consideremos que somos suficientes por nosotros mismos, hermano. Nosotros sin Cristo, ¿qué dijo Jesús? Sin mí nada podéis hacer, pero unidos a mí entonces tienes vida. Entonces tenemos que tomar en cuenta fuertemente estas palabras. ¿Avanzamos?
Seguimos con el momento donde se dice, después de la fiesta de la que estábamos hablando, que ya dimos también algo de información, Tabernáculo Sukkot, y antes de la fiesta de la dedicación, Hanukkah, que en un momento más vamos a explicar, entre estas dos celebraciones, en ese intervalo que había 2 meses, y todavía había pasado casi 2 meses y todavía estaban hablando de del milagro del ciego, de lo que había pasado, de la expulsión de estos. En ese contexto dice ahí, Jesús dice, yo soy la puerta y yo soy el buen pastor. ¿Avanzamos? Ahí está lo de la fiesta de la dedicación, en el siguiente contexto, en Juan 10, 22. ¿Qué se celebraba en esos días? La fiesta de la dedicación, versículo 22. Leemos por favor el versículo que dice, pero vosotros no creéis, porque no sois de... Está en el contexto de él, yo soy la puerta, yo soy el pastor, ¿sí? No creéis porque no sois de mis ovejas. ¿Qué dice? Mis ovejas. Y yo las conozco y me siguen. Vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre, porque yo y el Padre somos uno. Él seguía afirmando su divinidad. Que eso, dice mi esposo, les daba cólicos. Él siempre dice, les daba cólicos cuando es algo que rechazas completamente, pero él, Jesucristo, afirmaba que él era Dios. Amén. Entonces, otra vez que él dice esto, ¿qué vuelven a hacer los judíos? A agarrar piedras otra vez. Otra vez querían apedrearlo. ¿Cómo es que tú te haces igual a Dios siendo hombre? Amén. En ese contexto Jesús dice, ustedes no son de mis ovejas, porque si fueran mis ovejas, escucharían mi voz y me seguirían. Amén. Pero aquí ya vemos buenas ovejas, ¿verdad? Ovejas que oímos a Dios, que seguimos a Dios, que creemos fielmente en el Señor. Vamos al contexto de la fiesta de la dedicación. Ahí ya estamos, bueno, es en el mes séptimo, allá está, que también Hanukkah se conocía como la fiesta de las luces. Este es diferente a la ceremonia de la luz que se celebraba en la fiesta de los tabernáculos, ¿de acuerdo? Son dos. Una es la ceremonia de la luz en la fiesta de los tabernáculos y otra es la fiesta de las luces en Hanukkah, que era conocido en Juan como la fiesta de la dedicación. Y ahí hay un contexto de la historia entre los dos testamentos. ¿Alguien ha oído de estos libros apócrifos de primero y segundo de Macabeos? Bueno, justo en esos libros se narra todo este contexto, toda esta historia que llegó a convertirse entonces en una celebración y en una fiesta también para el tiempo de Jesús. Esto pasó en el año 165 antes de Cristo, cuando hubo esta defensa por parte eran como héroes nacionales, los macabeos, ¿no? Eran líderes, hombres que querían defender el templo porque Antíoco Epífanes, que es una representación del anticristo, ¿verdad? Había profanado el templo. ¿Cuántos conocen esta historia? Poquitos. Ah, bueno. Entonces sí, ahorita hacemos el resumen, porque a lo mejor, si todos saben quién eran los macabeos y lo que hicieron y lo defendieron, es que pues no fuimos católicos, ¿verdad? No sabemos de eso, no leemos los macabeos. Esos no están en nuestra Biblia, ¿verdad? Esos libros no. Pero es parte de la historia heroica, ¿verdad? De Israel, en esos 400 años de silencio, que no había palabra de Dios para el pueblo, ¿verdad? Pasaron por muchas situaciones. Es en el tiempo después de que muere Alejandro el Grande y su reino se divide en 4 partes y hay guerra entre estos segmentos, y uno de ellos es el Antíoco Epífanes, que dice que invadió la tierra de Judea, tomó el control, y mientras estaba, dice, en Egipto, los judíos se sublevaron, retomando la ciudad. Antíoco contrató
contraatacó matando ¿a cuántos? Imagínense la matanza terrible de Antíoco, por eso es una representación del anticristo, y enviando 40,000 a la esclavitud e impuso un reino de terror en Jerusalén. Seguimos con la historia un poquito. Cuando supuestas cosas llegó a la conclusión de que Judea quería rebelarse, entonces enfurecido como una fiera se puso en marcha desde Egipto, tomó su ejército a Jerusalén y ordenó a sus soldados golpear sin compasión a los que se encontraban y degollar a los que buscaran refugio en las casas. Fue una matanza de jóvenes, ancianos, carnicería de mujeres, niños, degollados, muchachos, niños. Imagínense lo terrible que haya sido eso en 3 días. El total de víctimas, ¿cuánto fue? 80,000, 40,000 murieron asesinados y otros tantos fueron vendidos como esclavos. Esa era la circunstancia. ¿Avanzamos? Hay un resumen más adelante, pero bueno, vamos a leer más poquito porque es mucho contenido de historia, ustedes los van a tener ahí. Dice que no contento, el rey se atrevió a penetrar el templo, que eso fue lo que más hizo estallar el heroísmo de estos macabeos, ¿verdad? Su templo más sagrado de toda la tierra, y Menelao, traicionando las leyes y la patria, le sirvió de guía. Era uno de ellos, pero lo traicionó con sus manos impuras, tomó el rey los vasos sagrados y robó. Hizo una profanación, avanzamos, metió un sacrificio de animales, de cerdo, que eso era prohibidísimo, ¿ok? Entonces cuando los macabeos estos se levantan, dice, recorriendo con sus tropas la ciudad, dio muerte a gran cantidad pero Judas Macabeo se reunió con unos 10 hombres más y se retiró al desierto en aquellas montañas, vivió como compañeros, como los animales salvajes, y para mantenerse ritualmente puros, comían solo. Más adelante, vamos hasta el resumen, es la historia de cómo ellos se prepararon, ahí se resumen. Antíoco impuso la religión y cultura griega a los judíos. Y pues para ellos esto era como sacrílego, ¿no? Ellos tenían sus costumbres, tenían sus rituales, tenían sus prácticas, tenían sus celebraciones. Prohibió que se circuncidaran, era algo que todo niño al 8º día de nacido tenía que practicar, aparte de su ritual, de su cultura. Que no celebraran el sábado, ninguna fiesta. Levantó una imagen de Zeus en el templo, lo profanó, manchó los rollos de la ley, o sea, todo lo sagrado para ellos lo estaba pisoteando, derramó grasa de sangre, animales impuros, impuso Juegos Olímpicos con atletas desnudos, que eso era para ellos inapropiado. Ahora ya no importa, ¿verdad? Pero en ese tiempo era algo terrible. Obligó a las naciones vecinas a perseguir, torturar y matar a judíos. Sigue el resumen. En ese año 167 un sacerdote de nombre Matatías vio a un judío a punto de ofrecer ofrenda a Zeus y lo mató. Él y sus 5 hijos huyeron al desierto, donde organizaron una guerrilla. En el año 166 Judas Macabeo, el martillo le llamaban, dirigió esa campaña para liberarlos, y en ese tiempo justamente muere Antíoco Epífanes y los judíos mantuvieron el control de Jerusalén por casi 100 años hasta la invasión romana del año 69. O sea que ya también ese es otro momento de la historia de los judíos, en el que en el año 70, cuando ya contó mi esposo de Tito, los reyes, ¿se acuerdan? Los romanos, y vino y destruyeron Jerusalén. Pero ellos defendieron su templo ante la profanación que había acontecido. ¿Okay? Entonces por eso celebraban, avanzamos, la fiesta de la dedicación, porque ellos rededicaron el templo, lo volvieron a consagrar, empezaron y algo que pasó cuando ellos estaban defendiendo la ciudad, ¿verdad? Es que ellos no tenían aceite suficiente para la menorá, para encender. En esta fiesta de Hanukkah, y actualmente igual se celebra, cada día se enciende una llama, una vela de los brazos de la menorá. Cada día una, al otro día otra. Entonces, ellos cuando estaban defendiendo el templo, no tenían aceite suficiente. No tenían aceite solo para encender una sola. Pero el milagro que aconteció es que
durante los 8 días de la fiesta de la dedicación, hubo un milagro de reproducción del aceite que pudieron encenderse todas las luces. ¿Sí? Entonces ellos recordaban ese acontecimiento o ese milagro en ese momento en el que ellos defendieron. Entonces era algo muy icónico, muy simbólico para ellos, y celebraban la fiesta de la dedicación en recordatorio de esta revuelta que los macabeos hicieron para proteger su templo. ¿Ok? El templo, que en este caso era el templo de Zorobabel, que luego ya Herodes el Grande, en su momento, en el tiempo de Cristo, empezó a reconstruir, embellecer, hacerlo más grande, etc. Avanzamos. Ahí Jesús dice, yo soy la puerta. Estamos en reforzando esa parte, que en este contexto de la fiesta de la dedicación, Jesús dice, yo soy la puerta. Es decir, solo a través de Él. Él es el verdadero líder de Israel. Él es el único que llama a los que dirigen la iglesia. Él es el líder por excelencia de su pueblo, de la iglesia, contrastando a los malos pastores, porque acuérdense que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, al liderazgo de Israel se le llama pastores. Todos son pastores, ¿sí? Hay muchas citas bíblicas que tienen referencia a los pastores en el Antiguo Testamento y cómo estos maltrataban a las ovejas, abusaban de las ovejas. Avanzamos un poco porque ya solo me quedan unos minutos, ¿verdad? El tiempo se fue muy rápido. Dice, yo soy la puerta de las ovejas. Avanzamos. Esto estamos en la fiesta de los tabernáculos, ya lo dijimos. Ahí en esa fiesta se cantaban un salmo mesiánico que hablaba justo de las puertas que se abren y que entramos a la presencia de Dios. Avanzamos. Se cantaba también en esta celebración otra vez, como lo era en el de los tabernáculos, el Salmo 118, abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas y daré gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor, es la que Jesús abre, es el único que abre y ninguno cierra, ¿verdad? Y cierra y ninguno puede abrir. Él es el único que tiene la llave para abrir la puerta de acceso a todas las bendiciones de nuestro Dios. ¿Avanzamos? Concluimos entonces que al decir yo soy la puerta, poco después que los judíos han pasado una semana cantando diariamente el Salmo 118, que está revelando que Él es la puerta a la presencia de Dios. El concepto iba en dirección hacia lo que diría después, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Nadie viene al Padre si no es por mí. Avanzamos, por favor. Entonces, aquí estamos. Ya se nos dijo que Jesús es el pan que representa la ley, la palabra, la Torá. Ya se nos dijo que Jesús es la luz del mundo, ¿sí? Que es el Mesías, el ungido para todas las naciones. Ya se nos dice que Él es la puerta. Yo soy la entrada a la comunidad del pueblo. Ahora sigue, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor, que esto, por eso les digo, va conectado la puerta con el buen pastor. Lamentablemente hoy ya no lo vamos a poder ver, vamos a quedar hasta aquí, hasta yo soy el buen pastor. Primero Dios, que podamos finiquitar todo, ¿verdad? El de mañana, nos quedan todavía por ahí 4 temas, algo así, más este poquito de acá, del buen pastor, pero en el nombre del Señor queremos lograrlo. Ya casi terminábamos. A ver, a lo mejor en los 5 minutos, como le voy a hacer como a mi marido, ¿eh? Rapidísimo. Yo soy el buen pastor, que el buen pastor su vida da por las ovejas. Es el único que puede hacer eso. Eso es el pastor que se entrega, que se da, que lo da todo. ¿Sí? ¿Avanzamos? Él nos conoce a cada una por su nombre, amén. Y Él tiene, miren esto que dice tan interesante arriba. Tengo otras ovejas que. ¿Quién está ahí? En este redil. Ahí entramos nosotros, amén. Nosotros somos los que estamos. Tengo otras ovejitas. Tengo un grupito selecto ahí en Costa Rica, ¿verdad?
tengo un grupo y más grande, porque esta es una parte de todas las ovejas que Él ya nos estaba viendo desde entonces para convertirse en nuestro pastor. Amén. Y porque Él ya dio su vida por nosotros. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Esto recibí de mi Padre. Nadie se la quitaba. Los romanos podían pensar que ellos eran los responsables. Los judíos, fariseos podían pensar que ellos habían asesinado a Cristo. No, nadie le he quitado la vida. Dice, yo tengo todo el poder y autoridad para darla. Yo doy mi vida por mis ovejas. Yo solo decido. Esa es la encomienda. Ese es el mandato que tengo. Entregar mi vida por mis ovejas. ¿Se entregó por usted, Jesús? Se dio por nosotros. Amén. Por eso es el pastor. Avanzamos, que eso ya vamos a estar terminando. Bueno, vamos a ver esto del pastor mañana, ¿sí? Para no apresurarlo, es ya una parte corta, pero lo vamos a ver mañana, porque usted también tiene que ir a descansar y mañana queremos encontrarnos aquí y poder completar todo este proceso y este estudio de verdad enriquece nuestra vida. Espero que esté aportando más a su visión, a su percepción de Jesucristo en su vida. Amén.